Ahora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, Silvia Rax. Directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO, Claudio Uribe. Jefe de la misión adjunta de la Embajada Suiza, Christophe Botet. Además, representantes de Associated Universities, Inc. y del Observatorio Europeo Austral. Ambos representantes legales de socios norteamericanos y europeos de ALMA en Chile. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí presentes. Tenemos muchas autoridades, muchos interesados, muchos participantes de este diálogo que se ve muy interesante y en ALMA estamos muy orgullosos de poder cobijar este encuentro llamado Simetrías, que es un programa de residencias artísticas entre centros científicos de Chile y de Suiza. Ya les vamos a contar más detalles y para eso, por favor, si puedes comenzar, Paulina, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Mi nombre es Paulina Bocas, como decía Valeria. Yo represento a la parte norteamericana de Observatorio ALMA. El observatorio reúne a 22 países, entonces tengo a mi colega del Observatorio Europeo Austral aquí. También tenemos a Japón, ¿cierto? Como socio. Primero que nada, darles la bienvenida a todas las autoridades, no voy a repetir los vocativos, y a todos los asistentes y asistentes. Hablar de ciencia y arte pareciera como hablar de polos opuestos. Sin embargo, durante este corto andar del nuevo programa de residencias artísticas en ALMA, hemos descubierto con sorpresa que tienen mucho más en común de lo que nos imaginamos. Al potenciar el intercambio interdisciplinario entre artistas y científicos en el Gran Colisionador de Hadrones, CERN, en Ginebra, Suiza, y los observatorios astronómicos ALMA y Paranal en Chile, hemos conectado a los artistas con la comunidad de científicos e ingenieros para que se adentren en los desafíos de la ciencia contemporánea, a través de las avanzadas tecnologías que exploran y observan la naturaleza y nuestro universo. Estos diálogos profundos entre artistas y científicos han potenciado justamente el pensamiento interdisciplinario, y en este fructífero intercambio hemos visto cómo artistas y científicos abordan sus desafíos hacia lo desconocido, cómo manejan las incertezas y plantean hipótesis que expliquen lo inalcanzable. La diversidad de perspectivas enriquece todos los emprendimientos humanos, incluidos las ciencias y las artes. A través de este tipo de iniciativas nos damos cuenta de lo importante que es darse el tiempo de mirar el quehacer propio desde los ojos de un tercero. Las preguntas de quien mira desde otras ópticas no pueden hacer ver las cosas que pasamos por alto cuando solo interactuamos con colegas que comparten nuestra formación y profesión. Ver con otros ojos o incluso con otros sentidos, por ejemplo, cuando se sonifican los resultados astronómicos, es clave para profundizar el conocimiento y llevarlo más lejos. Es ahí que existe un gran potencial para la creatividad e innovación. Además, en el caso de la radioastronomía, que es relativamente difícil de explicar al público general, nosotros observamos luz, pero luz que nuestros ojos no pueden ver, ¿cierto? Nos damos cuenta que el arte es un gran aliado en la divulgación. Cuando se desarrollan nuevos instrumentos, el arte nos ayuda a imaginar lo que todavía no se ha develado. En ALMA decimos que estamos buscando nuestros orígenes cósmicos. El arte nos ayuda a comunicar y transmitir esa misión. En esta conversación hemos ganado todos. No ha sido solo uno quien dé y otro quien recibe. Por el contrario, ha sido un verdadero intercambio donde todos hemos aprendido algo nuevo. En ese sentido, valoramos mucho desde el Observatorio ALMA la experiencia de contar con artistas residentes, tanto en nuestras oficinas en Santiago como en el Observatorio en el norte, en la región de Antofagasta. Pronto escucharemos a los artistas, la experiencia vivida por ellos en estas distantes y distintas locaciones científicas. Pero desde ya agradecemos la posibilidad de ser parte de este fructífero intercambio interdisciplinario que nos enriquece a todos y esperamos siga haciéndolo. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Es un honor, ¿no?, tenerlos acá.
tantos amigos del arte, de la ciencia, los ministros de Estado, ¿no? Que representan dos aventuras humanas que, como dijo Paulina, a primera vista pueden parecer antagónicas o opuestas, pero son muy, muy, muy similares. Y yo llego aquí, como muchos de ustedes hablábamos mientras esperábamos que llegaran todos, ¿no? Muchos de ustedes, nosotros no sabemos lo que va a salir de acá, ¿no? Estamos y todo es lo mismo, ¿no? Con esta curiosidad enorme, ¿no? Que es la motivación que tenemos nosotros en la ESO, Alma también, que hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué compone 95% del universo que no conocimos? ¿No? ¿Hay vida en otros planetas? Y para eso, ¿qué hacemos? ¿No? Desde los tiempos de Galileo, ¿qué hicimos? ¿No? ¿Cómo fue la solución? Fue plantear la pregunta y asociar tecnología para contestar estas preguntas, ¿no? Y así ha sido, desde su luneta, ¿no? 10 centímetros, hasta lo que va a ser el LT de 39 metros. ¿No? Y 400 años de desarrollo del telescopio óptico, de la radioastronomía del milímetro en el caso de ALMA, ¿no? De tremenda tecnología. Uno va a Paraná, o a observatorio como ALMA también, está lleno de ingenieros, ¿no? De astrónomos, menos, pero los más importantes son los ingenieros ahí, colegas de logística, es una mini ciudad, ¿no? Cuyo objetivo es contestar estas preguntas fundamentales nuestras, ¿no? En la naturaleza humana. Y yo llego acá con mi vaso medio lleno, ¿no? No en sentido pesimista de la expresión, porque creo que la ciencia llena la mitad del vaso, ¿eh? La otra mitad llena esta otra dimensión que va a aportar el arte, ¿no? Esta otra visión. Por eso este diálogo es tan importante, ¿no? En un mundo tan acelerado que no tenemos tiempo de reflexión, de tomar las pausas, los silencios, la oscuridad para pensar, el arte nos convida a tener una otra mirada, ¿no? Una otra mirada que quizás no tenga la ciencia, quizás no tenga nuestro quehacer diario, ¿no? Entonces, esta experiencia, en un mundo tan dividido, tan polarizado, ¿no? nos convida a asociarnos, ¿no? A sortearnos en esa descubierta del espíritu, lo mejor que hay en el ser humano. Así que yo me quedo acá porque estoy muy curioso para escuchar a los artistas, ¿no? Que están acá. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Yo soy Claudia Uribe, soy la directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago y representante de la UNESCO ante Chile. Quiero comenzar dándole un saludo muy especial a la señora Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al señor Andrés Kuf, ministro de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, a la señora Silvia Rux, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile y representante del secretario general en Chile, a la señora Paulina Bocás, representante legal del ALMA, al señor Claudio Melo, representante del Observatorio Europeo Austral, a los destacados artistas que hoy vamos a escuchar, a los científicos, a los miembros del cuerpo diplomático, colegas y demás participantes. Es un honor para mí dirigirme a ustedes con unas breves palabras para darles la bienvenida a este espacio de diálogo entre ciencia y cultura, que para muchos puede resultar inusual. Cuando pensamos en las ciencias duras, no solemos imaginar la relación que tiene la creatividad en los procesos científicos, ni tampoco solemos pensar en cómo la ciencia inspira y nutre las artes. No obstante, la mayor parte de los avances científicos no hubiesen sido posibles sin una gran dosis de creatividad e innovación, sin que los científicos hubieran sido capaces de pensar fuera del cajón. Asimismo, si pensamos desde las artes, vemos ese estrecho vínculo con las ciencias, pues los avances en conocimientos en áreas, por ejemplo, la anatomía, la botánica, no hubieran sido posibles sin los grandes dibujantes,
O pensemos en los grandes artistas como Leonardo da Vinci, que a través de las artes logró avances de gran significancia para las ciencias. Resaltamos así la importancia de este encuentro en el que a través de un diálogo entre el sector de cultura y de las ciencias podamos dibujar nuevos espacios formativos en donde la creatividad, la innovación y la ciencia vayan de la mano y donde podamos promover nuevas alianzas y espacios de intercambio entre científicos y artistas. El día de hoy estaremos escuchando sobre los primeros resultados y experiencias de Simetría, que es el programa de residencias artísticas en algunos de los centros científicos más relevantes del mundo y que cuenta con el apoyo de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Santiago. Por primera vez tenemos la oportunidad de dialogar con los jefes de las carteras ministeriales encargados de formular las políticas culturales y científicas junto a los destinatarios de estos esfuerzos públicos. Las experiencias transmitidas en este diálogo son de utilidad para destacar los avances que podemos lograr poniendo a trabajar juntos a varios sectores. Escucharemos cómo del ir y venir de preguntas desde las artes y las ciencias pueden surgir innovaciones tecnológicas, creaciones musicales, nuevas posibilidades para enfrentar los desafíos actuales y modos diferentes de imaginar el futuro. También quedará de manifiesto cómo estos esfuerzos requieren de formación, de alianzas para lograr los objetivos planteados. Por esta razón, cabe agradecer a la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas por liderar desde la sociedad civil una agenda cultural por el arte y la ciencia. A los centros astronómicos ALMA y ESO por abrir sus dependencias como espacios de creatividad y aprendizaje artístico, llevando la astronomía fuera de sus límites tradicionales. Al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, por enseñarnos cómo el arte debe tener un lugar en los espacios de producción científica de alto nivel. Al Swiss Art Council Pro, el BETIA, por su permanente cooperación en el intercambio cultural y la movilidad de artistas entre Europa y nuestra región. Y al área de nuevos medios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, por facilitar las condiciones para que una agenda de arte y ciencia pueda tener lugar en la institucionalidad cultural del país. La historia del CERN como espacio científico vinculado a las artes puede encontrarse con su fundación, aunque no fue sino hasta la posterior implementación de su programa artístico Arts at CERN en 2011, donde queda de manifiesto lo fructífero de reunir cultura y ciencia. Este lugar figuraba como un centro de aprendizaje artístico y científico que desde sus inicios fue acompañado por la UNESCO. La idea de crear un Consejo Europeo de Investigaciones Nucleares fue aprobada en la Quinta Conferencia General de la UNESCO en 1950. Aún con los resabios de lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial, intelectuales y personalidades del mundo de la cultura y las ciencias europeas habían comprendido que la cooperación era un instrumento esencial para la reconstrucción de la paz. Al igual que el encuentro de hoy, era necesario agrupar a los investigadores de las naciones aliadas y de los países del eje en torno a un propósito común. El proyecto ideado en Florencia se plasmó en los hechos 3 años después con el establecimiento del convenio de creación del CERN. En 1954, cuando los 12 países fundadores lo ratificaron, se abandonó la anterior denominación provisional de consejo y se puso la primera piedra del edificio de este centro en la ciudad de Ginebra un año más tarde. El CERN no es solo un centro científico, es también un laboratorio de prácticas artísticas y de alianzas estratégicas, un modelo que ha sido seguido por otras iniciativas. El año 2011 comenzó uno de los procesos más interesantes en el corazón del CERN. Nace el programa de artes que actualmente cuenta con un espacio de residencias para creadores, exhibiciones de arte y una premiación para artistas provenientes de países específicos que exploran las nociones de creatividad, ingenio y curiosidad.
siendo pionero en el vínculo entre arte y ciencia, pone a trabajar a creadores de diversas disciplinas artísticas junto a los físicos e ingenieros de partículas. Durante las residencias en el CERN, los artistas son invitados a realizar investigaciones a través de múltiples enfoques. Con esto, el programa de residencias constata la potencialidad de este tipo de buenas prácticas que entrelazan la investigación, la experimentación y la producción artística. ALMA y el Observatorio Europeo Austral, miembros del Consorcio de Simetría, son algunos ejemplos que demuestran cómo las alianzas contribuyen con la Agenda de Desarrollo Sostenible. A su modo, ambos centros astronómicos simbolizan cómo es posible adoptar buenas prácticas en base a las alianzas de múltiples países por el desarrollo de la ciencia y la cultura. Con la Fundación de Simetría, volvemos nuevamente al modelo del CERN. Actualmente, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO se encuentra propulsando una agenda de trabajo sobre educación para la creatividad y la innovación en la región. En el marco de lo que llamamos trabajo intersectorial entre cultura y ciencia, desde la perspectiva de la educación, nuestra tarea contribuye a entender a los centros científicos como espacios educativos y a los artistas como agentes fundamentales para imaginar soluciones innovadoras y divulgar la ciencia a través de la educación. Los alcances de este tipo de iniciativas pueden ser múltiples, que van desde el fortalecimiento de las industrias creativas y el fomento de la educación en STEM, hasta planes educativos que articulen centros científicos y culturales con el sistema educativo formal. América Latina y el Caribe tienen muchos progresos por compartir, experiencias y lecciones aprendidas, y por lo tanto es clave continuar cooperando y trabajando conjuntamente para abordar sus más urgentes retos, que no son solamente culturales, sino también económicos, políticos, sociales y medioambientales. Para todos ellos, la educación, la ciencia y la cultura no pueden faltar en el diseño de soluciones. Una vez más, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Estoy segura que con esta reunión se abren nuevas posibilidades de trabajo conjunto en favor del desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Bueno, gracias también, y muy importante, a ESO y ALMA. Fíjense que tengo 3 años en Chile. Prácticamente cada uno de los días de esos 3 años yo paso caminando desde mi casa cuando voy a la oficina por acá enfrente, y siempre tenía como una curiosidad de saber qué es lo que hay acá adentro, ¿no? Entonces, porque uno se imagina todas esas cosas raras, no sé qué. Entonces, me encanta estar acá el día de hoy, y qué mejor escenario, ¿no? No podíamos tener un mejor escenario para la conversación del día de hoy, así que encantado acá. Y muchas gracias a los ministerios, a la señora ministra, al señor ministro por acompañarnos. Esperamos tener una conversación muy interesante. Me pidieron que fuera relajada. Yo lo que le pedí a mis colegas, por favor avísenme cuando esté pasando, yo me empiezo a entusiasmar. Entonces ya cuando vean que tengo que ir cerrando, me hacen así, que tenemos que cerrar y tenemos que irnos, porque si no, les sigo haciendo preguntas. Entonces, a ver, cuando recibí la documentación sobre esta actividad, me llamó muchísimo la atención. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo decía, pero qué cosa tan interesante y tan única. Y mi primera reacción fue como decir, ¿cómo es posible que esto no existiera antes? ¿No? Porque además, cuando uno lo lee, dice, suena como, por supuesto que tenemos que hacer esto. Obviamente también dije, ¿cómo no se me ocurrió? O sea, me hubiese encantado que se me ocurriera a mí. No, a mí no se me ocurrió, hubiese sido fantástico. Pero sobre todo pensé que qué importante hubiese sido tener algo como esto. Por ejemplo, cuando yo estaba empezando mi formación, yo soy ingeniera en sistemas y electrónica, vengo de una familia donde toda una rama son todos ingenieros, y de hecho todos para arriba son todos ingenieros, hasta que llegué yo, que soy la primera ingeniera de la familia, ¿no? Y la otra rama son todos artistas. Mi hermano, entonces, es cantante, es músico, es actor, trabaja en televisión, es fantástico, una creatividad, una cosa. Mi hermana es chef, una cocinera de primera, claro. Entonces, pero nosotros teníamos la idea en la familia que, por supuesto, los de este lado eran los nerds,
¿no? Estábamos para solucionar problemas, cosas difíciles, ¿no? A mí me dejaban abrir los aparatos eléctricos, la mayoría de veces no los podía cerrar, ¿no? Pero bueno, después estudié. ¿Okay? Y de este lado eran los creativos, los interesantes. ¿No? ¿A usted le pasó, ministro, que también era el nerd de la familia? Exacto, ¿verdad? Todavía. Bueno, esto le da una oportunidad, ¿no? Entonces, claro, y a veces teníamos conversación entre nosotros en la familia y nos costaba un poquito entendernos en nuestras personalidades, ¿no? Entonces, creo, poniéndolo en una cosa personal, familiar, pero sin duda que nos marca mucho a lo largo de lo que es nuestra carrera. Yo decidí después reciclarme bastante con el tema de Naciones Unidas en 30 años, los temas de derechos humanos y todo, hay que volver a las universidades, las cosas, ¿no? Pero, bueno, para darle contexto a lo que va a ser la conversación del día de hoy, ¿cómo se conjuga en esto? O sea, este tema de la creatividad y la innovación que es cada vez más importante porque los problemas son cada vez más difíciles de solucionar, ¿no? Cada vez necesitamos soluciones más sofisticadas, ¿no? Desde el cambio climático hasta temas de inclusión social. Ya hacer lo mismo no nos da las mismas respuestas o las mismas, ¿no? Los mismos resultados en materia de logro. Entonces tenemos que sacar todo ese potencial. Y qué maravilla que esto sea a través de una comunión de ideas entre ciencia y cultura. ¿Okay? Entonces, de eso se trata la conversación de hoy. Tengo unas preguntas súper interesantes, si les parecen buenas, o sea, en realidad es mérito de la UNESCO. Si a alguna le parece más o menos así, es porque yo anoche se me puse también con creatividad e innovación, y además para sorprenderlos a los de la UNESCO, ¿querés que pregunte te le voy a dar un cambiecito? Ok, pero bueno, a ver, los que tenemos algún tiempito acá sabemos que recientemente, porque es bastante reciente, es de 2018, Chile toma la decisión de crear 2 ministerios. Estos son 2 instituciones públicas sumamente importantes, sumamente relevantes, pero son recientes en el país. ¿Okay? Qué buena idea. Ojalá todos nuestros países de América Latina, tú que andas por ahí, para arriba y para abajo, diles la idea de esto. Ok, tenemos un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y tenemos también, ese fue marzo 2018. Correcto, sí, okay. Llevamos 1 año y 6 meses, sí. 1 año, 6 meses. Y la ministra 1 año apenas. La ministra 1 año. Sí. Ya 1 año ya tiene que estar instalado, o sea, ya no tiene excusa. Ya a partir de ahora lo van a empezar a pedir. Okay. Y tenemos el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Este es más reciente, usted recién está cumpliendo 1 año, agosto, el Ministerio, agosto 2018. ¿Y usted? Nosotros desde el 17 de diciembre. ¿Y usted, ministro? 17 de diciembre. Ah, 17 de diciembre. Ok, sí, todavía no ha cumplido 1 año, todavía tiene tiempo para hacer preguntas y hacerse el nuevo. Ok. Entonces, acá, en estas instituciones recientes, ¿no? Porque implica instalar un ministerio, instalar un equipo, una visión institucional, ideas de política pública. Entonces, a ver, ¿cómo se proyectan las posibilidades de diseñar e implementar una estrategia conjunta que fomente y potencie la relación entre arte y ciencia? Lo mira usted, pero le voy a dar la palabra a la ministra para empezar. ¿Sí? Bueno, a ver, en primer lugar, voy a usar esto, ¿no es cierto? Porque el otro no recibe. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por esta invitación, saludar a todas las personas, instituciones, científicos, artistas que están presentes y que hacen posible este encuentro. Y esta oportunidad para hablar de un tema que verdaderamente es apasionante y es muy desafiante y que tiene una previsión de futuro, creo, interesantísima, y creo que además es muy oportuno que estemos haciendo reflexiones en esta área. Nuestro ministerio, bueno, efectivamente se instala hace 1 año 6 meses, el 1 de marzo del año pasado, yo ingreso el 13 de agosto, y me encuentro, bueno, con una institucionalidad que en un lado dependía del Ministerio de Educación, como en el caso de la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, que hoy día corresponde al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y por otro lado el Consejo de la Cultura y las Artes, que era más bien autónomo. Entonces se funden en este ministerio, son 2 culturas institucionales muy distintas, y que también ha sido un trabajo fusionarlas, que trabajen, yo digo, hasta el 1 de marzo del año pasado eran primos hermanos, pero del 1 de marzo son hermanos. Así que ha costado vincular lo que es cultura viva con cultura decantada, como la llamo. Pero, en fin, en eso estamos, son 3.000 funcionarios, hemos instalado 16 seremías a lo largo de todas las regiones del país. Yo justamente hoy día viajo a la Araucanía, que es la última región que me queda conocer
como ministra, con la banderita puesta. Ella la conozco hace muchos años. Y es un tremendo desafío, yo creo que es una tremenda oportunidad tanto para, yo creo para ambos ministerios, y me tomo la palabra de Andrés, de que ambas ramas adquieran el más alto rango institucional dentro del Estado, ¿ah? Para mirar políticas públicas, para mirar desafíos, para mirar convergencias de propósitos, de proyectos. Así que creo que estamos en un muy buen momento. Y de hecho yo con Andrés ya he tenido algunas conversaciones, tenemos muchas inquietudes en común, nos conocemos desde hace algún tiempo, de manera que yo creo que se presenta una gran oportunidad para las dos instituciones, por ahora. Así que podemos hablar después de algunas cosas que estamos haciendo juntas. Pero ¿sabe? No, que hable Andrés, porque yo tengo algunas reflexiones, algunas cosas que pensé respecto a la relación de cultura y ciencia, y más bien arte y ciencia, porque como la de formación como antropóloga, todo lo creado por el hombre, ciencia, cultura, el hombre sentido antropológico, ¿ah? El hombre, gracias, ¿ah? Es cultura, así que voy a posiblemente hablar más del tema de arte y ciencia, pero eso lo dejo para más rato. No, mire que tengo un montón de preguntas, así que guarde cositas, tengo 10 preguntas por lo menos. Después se me va, exacto, bueno. Así que sí, todo depende de que se... Ministro. Bueno, efectivamente nosotros somos un ministerio nuevo, pero tener un ministerio nuevo no significa que la ciencia sea nueva. Tenemos una institucionalidad que es nueva y creo que nosotros como país partimos desde la ciencia. Yo he sido insistente en esto, pero Diego Portales firma un contrato con Claudio Gay para hacer lo que se llamó el Mapa para la Inteligencia de Chile a mediados del siglo XIX. Entonces, la ciencia parte con el origen de la República. El Ministerio, una nueva institucionalidad, efectivamente parte ahora. Y es lo mismo con esta relación arte-ciencia. Es una relación que hoy día tenemos la oportunidad de institucionalizar de alguna manera, pero que ha venido ocurriendo con iniciativas que, claro, no estaban centralizadas, pero ha venido ocurriendo, y también en los últimos años. Y quiero solamente referirme a cosas que hemos hecho como país y que es muy bueno destacarlas. Por ejemplo, nosotros tenemos la iniciativa científica Milenio, y Milenio está albergado hoy día en el Ministerio de Economía y va a traspasarse al Ministerio de Ciencia para formar parte de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Financiaba inicialmente núcleos e institutos en ciencias naturales. Y tuvimos institutos de neurociencia, como el que tuve la oportunidad de dirigir yo. Hay otros que hicieron física, glaciología, ecología. Pero ya hoy día tenemos núcleos Milenio que son de investigación en artes. Porque el Ministerio de Ciencia también tiene, por eso se llama, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, porque se trata de investigar en todas las disciplinas del saber. Ciencias naturales, exactas, ciencias sociales, pero también investigación en artes y humanidades. Y hoy día ya tenemos funcionando, previo al Ministerio de Ciencia, un núcleo que se llama NMAPA, el núcleo MAPA, que es de arte, performatividad y activismo. Es un núcleo de artes performativas que hace investigación en arte. Y eso lo estamos financiando como Estado. Investigación en artes plásticas, ¿sí? Por lo tanto, creo que hay una historia en esto. En CONICIT, que también va a pasar a ser parte de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, hay anillos de investigación, que son anillos colaborativos. Y tenemos investigación en humanidades. Tenemos anillos de investigación, por ejemplo, en producción de conocimiento en el Chile contemporáneo, que es un núcleo que lo lideran filósofos y filósofas, ¿sí? Para hacer investigación en humanidades. Entonces, los ministerios son nuevos, podemos institucionalizar esta relación, pero esta relación ya viene de antes. Y tenemos que reconocer también esa experiencia previa, porque como ministerio nosotros nos hemos puesto también esta visión
de que construimos sobre nuestra historia. Y esta historia nuestra que le hemos construido y que hoy día con una nueva institucionalidad les podemos dar un nuevo impulso, pero reconocer que existen. Ahora, ministro, hace un rato la ministra decía, bueno, que se conocen, han conversado, o sea, nos dejó claro y todo lo demás, y usted ahora nos decía que en el marco de su ministerio ya trabajan temas vinculados a arte, obviamente creatividad e innovación, pero como institucionalidades, ¿ya existe esto de intercambios entre los equipos? ¿Existe como ideas, como planes? ¿O es algo que a partir de esto lo ven con un enorme potencial? Y si no, digo, es justamente el momento, la oportunidad de empujarlo. Sí, o sea, tenemos, y quizás podemos ahondar un poquito más, pero hay cosas que son fundamentales que avancemos en conjunto y las hemos conversado y estamos empezando a trabajar. Voy a mencionar solamente dos cosas y tú después mencionas lo SECREA, que es más bien lo que hace Consuelo. Pero, por ejemplo, bajo el Ministerio de Ciencia no quedan, por ejemplo, los museos. Los museos pertenecen a otro ámbito. Y hay museos, por ejemplo, como el Museo Nacional de Historia Natural, que es un museo de ciencia para la ciudadanía, un museo de ciencia para los niños. Entonces, ya estamos trabajando para ver cómo podemos contribuir desde ambos ministerios al futuro de un museo que debería ser un gran punto de cómo la ciencia llega a la ciudadanía. Es esencialmente nuestro primer museo, entiendo, nacional. Tiene una riqueza en su colección, en su ubicación geográfica, que creo que ahí tenemos un punto de encuentro que ya hemos empezado a desarrollar. Y quiero mencionar otro más, que el próximo año, en octubre, se cumplen los 500 años de la navegación por el Estrecho de Magallanes de don Hernando Magallanes. Y aquí estamos trabajando en conjunto para poder proponer acciones concretas de cómo vamos a celebrar esto, y lo queremos celebrar mirando al futuro. ¿Cómo nos unimos para no solamente rememorar lo que han sido estos 500 años, sino que cómo nos paramos y miramos hacia adelante? Y ahí estamos trabajando en varios proyectos muy concretos que creemos que se van a poder mostrar como resultado el próximo año cuando celebremos entonces los 500 años de la circunnavegación. Bueno, yo también ayer estuve haciendo, el sábado, el domingo, ¿no?, algunas reflexiones, ¿no?, como de base, ya que estamos hablando de simetría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué correspondencia tenemos entre arte y ciencia? Características comunes, por así, que ya nos unen, ¿no? En ambas, nada existe mientras no sea expresado. Es en común el arte con la ciencia. Ambas pueden levantar polémicas, igual que las levantan. Ambas son vehículos para la comprensión del mundo natural y la naturaleza humana. Oppenheimer, que ustedes seguramente lo conocen, físico nuclear, que creó el famoso Museo Exploratorio de San Francisco, en California, de ciencia interactiva, él decía que no podemos entender profundamente la naturaleza sin descubrir que ésta está vinculada con la experiencia y sentimientos humanos. Y no podemos apreciar las experiencias humanas sin entender que están insertas en un concepto amplio de naturaleza, química, física, neurociencia, sin ir más lejos. En ambas, en mi opinión, hay luces inspiradoras. En una es la razón, el pensamiento, en la otra la exaltación de nuestra sensibilidad. No se oponen, se complementan. Un ejemplo. Se puede comprender la física tocando una flauta. Se puede componer música escuchando el sonido de los grillos, que por lo demás es lo que están haciendo hoy día chicos del Centro de Creación Se Crea en La Ligua, que inauguré hace 3 meses atrás, y institución de la cual puedo hablar más adelante cuál es su vocación, cuál es su objetivo. Se puede también componer música escuchando las vocalizaciones de las aves, y qué decir muchos sonidos de naturaleza, como sabemos, que han inspirado a grandes compositores musicales. Ciencia y cultura están muy cerca, mucho más cerca de lo que creemos. Ejemplos quiero dar en nuestro país de la poesía con la geología. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué los tomo? Porque yo creo que son distintos puntos de entrada a la comprensión tanto del universo como también
de nuestras sensibilidades. Los colores rojos de los cerros por alteraciones minerales, para un geólogo. Para Gabriela Mistral, sin embargo, dice, en el Valle del Elqui, 100 montañas o más, como ofrendas o tributos, arden en rojo o azafrán. Distintas miradas, pero pueden llegar a lo mismo. Y en Pablo Neruda también encontramos una geopoesía, como lo definió un geólogo de la Universidad de La Serena, muy inspiradora cuando escribe: el mineral fue como una estrella hundida, enterrada, fue escondida de la luz, tu hemisferio, pero yo amé tu sal, tu superficie, tu goterón, tu párpado. Entonces lo que voy es que artistas y científicos nos ayudan a poner atención en cosas, en temas que no hemos aprendido o que hemos aprendido a ignorar. Oppenheimer, vuelvo a él, disculpe que me tome un tiempo en esto. Porque estoy fascinada escuchando. Está escuchando, qué bien, muchas gracias. Oppenheimer, este gurú de los museos interactivos, que por lo más quiero hablar a propósito de lo que dijo Andrés, de la importancia de los museos, y donde yo creo que verdaderamente se cruzan y convergen el arte con la ciencia, o el diseño con la ciencia, en mí, describía los aceleradores de partículas como analogías modernas de las catedrales góticas. Ambas son magníficas creaciones de la mente humana para alcanzar lo desconocido y hacerse preguntas profundas. O sea, ya he dado algunos ejemplos locales, más del extranjero, de cómo arte y ciencia pueden converger y son distintos puntos de entrada, yo creo, hacia lo mismo, que al final la comprensión de la naturaleza y la comprensión de nosotros mundos, que nos ayuda a enriquecer una mirada más global de dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero después sigo con tu pregunta. Quería compartir con ustedes, que yo creo que son como ejemplos de los fundamentos, de lo convencido que estamos en la virtuosidad de estos cruces. Así que... Antes de ir, mire, se la complemento un poquito. Tenemos gente que nos está visitando de fuera de Chile, ¿no? Más allá incluso algunos que están sirviendo en el país, como el caso de nosotros en Naciones Unidas con me gustaría aprovechar para preguntarle, han mencionado algunos ejemplos, pero si quisiéramos que los visitantes de otros países se llevaran ideas de temas relevantes que son muy de Chile y que Chile pone a disposición al mundo. Miren lo que tenemos atrás, ¿no? El tema de la astronomía en Chile. Tuve la oportunidad de ir también al Valle del Elqui, conocer ahí la cuna de una poesía tan importante para Chile. ¿Qué les gustaría que se llevaran nuestros visitantes, así como decir, tiene marca hecho en Chile? Tantas cosas. Bueno, Andrés puede hablar de todas las ventajas naturales, ¿no? El otro día tuvimos un conversatorio en Punta Arenas con un historiador, con Mateo Martínez, a propósito, como decía Andrés, de la celebración de los 500 años de la circunvalación del planeta. Y hablábamos con Martín, decíamos que es curioso que en los extremos de Chile, en el extremo norte y en el extremo sur, más que en la zona central, están los espacios naturales donde se están moviendo más las fronteras del conocimiento. En el caso del norte, la astronomía. También recuerdo haber asistido hace algunos años atrás a un congreso de astrobiología, que se estudian los orígenes, las condiciones propias para el origen de la vida, eventualmente, que podrían darse algunas condiciones naturales en nuestro desierto Atacama, que podrían estar presentes en otros lugares de nuestro universo. El tema de la energía solar. Y después nos vamos al extremo sur, ¿no es cierto? Y tenemos la Antártica, tenemos todo el tema del cambio climático, la glaciología, las corrientes marinas, los organismos que están viviendo en estas condiciones extremas de frío, que a lo mejor ahí hay algunas propiedades que pueden ser aplicadas en la tecnología, medicina, alimentación y otras cosas, ¿no? Y bueno, en el centro de Chile no lo quiero descartar, ¿no? Quizás ahí hay muchos temas relacionados con la agricultura, pero es curioso que nuestro país en su extremo pueden estar laboratorios en áreas de la ciencia que estén moviendo las fronteras del conocimiento. Esto es muy interesante, más que el centro, está la Antártica. Bueno, la Antártica, ni hablar, ¿no? Todo lo que es también corrientes marinas, la formación de nuestros continentes, en fin. Pero quiero que, Andrés, desde el punto de vista cultural, y termino ahí con...
el tema de algunos lugares que son patrimonio de la humanidad, como el caso de Rapa Nui, nuestra isla, que está en el centro del Océano Pacífico, que es un ejemplo, es un testimonio, un desarrollo cultural único, con una escultura monumental, en condiciones de la mayor aislamiento físico que se puedan conocer. En general, nosotros en antropología hablamos siempre de los contactos, la influencia de unas culturas con otras, y sin embargo aquí en Rapa Nui se creó, es un laboratorio cultural, por lo menos para muchos arqueólogos, antropólogos, ir a ver cómo ocurrió eso aquí, y también el colapso que tuvo, porque eso fue un ecosistema que se agotó. O sea, ahí también hay otro punto que Chile, que tiene un potencial para estimular trabajos en ciencia. Y por último, el caso de las salitreras, también Patrimonio de la Humanidad de UNESCO, Humberstone y Santa Laura. Acabo de estar aquí el jueves pasado allí, y de nuevo, cómo la capacidad humana de haber transformado un lugar hostil, uno de los más inhóspitos del mundo, en un lugar habitable, donde se trabajó, se explotó el salitre con todas las invenciones y creaciones desde el punto de vista de la tecnología. Así que también quiero mezclar temas naturales con culturales. Pero Andrés tiene más experiencia y conocimiento en ese ámbito. Y mencionó Rapa Nui, que tengo el privilegio de conocer, que es cuna de una cultura muy única, sumamente interesante, pero quizás de los lugares también que nos está exigiendo mayor aporte desde las ciencias, ¿no? Con los temas de cambio climático, isla, temas ambientales. Entonces, justamente ahí invita a ambas ramas y dimensiones. Claro, pero uno puede hablar de todas esas cosas que efectivamente son ventajas comparativas y que nos encantaría que las utilizáramos porque son singulares, y podemos ahondar un poquito más en eso también, ¿cierto? De todas aquellas, como el listado de cosas que nos gustan y que podrían ser de alguna manera propias de Chile. Podemos hablar de eso también. Pero a mí me parece que, como un concepto, también es importante que si vamos a hacer esto en serio, de la vinculación de arte-ciencia, es que tenemos que indagar bastante más en qué implica una relación arte-ciencia, porque uno puede decir, sí, efectivamente tiene que ver con la creatividad, pero la verdad que yo creo que para entenderlo bien, también hay que centrarse en la convergencia de dos grandes quehaceres humanos que son distintos. Y hay que conocer cuáles son esas diferencias, cuáles son esas distinciones. Y me parece que además de estos lugares que nos gustan, cómo nos aproximamos metodológicamente a esto para poder hacer una contribución es fundamental si vamos a ahondar en esto, que lo tengamos claro. Entonces, por ejemplo, yo lo que dice Consuelo de la creatividad, porque se nos olvida a veces que la investigación científica, que tiene que ver con un método científico, que lo aprendemos en el colegio, que hay un gran debate filosófico de que si es o no un método, que se puede entrar a partir de la observación, otros parten directamente de los datos, pero hay un método. Y ese método es, la función de ese método es producir resultados que son objetivos, que son objetivables. Y sin embargo ese método tiene que ver, como dice Consuelo, con la capacidad creativa, la capacidad de que no es solamente lo objetivo, sino que nuestra vivencia como científicos y como científicas. Entonces, partir del punto bien atrás, digamos, personal, donde efectivamente, tanto en el arte como en la ciencia, hay un aspecto central que es la vivencia y la experiencia subjetiva del crear. Y nos encontramos en ese origen, entre arte y ciencia, donde hay una convergencia en el poder creativo de las personas. Ahí hay un punto de encuentro profundo, ¿sí? Sin embargo, cuando uno empieza a desarrollar la disciplina, comienzan a aparecer grandes diferencias, metodológicas, por ejemplo. Entonces, una cosa es la vivencia, pero después, ¿cuál es el método? Y los métodos son muy distintos. La ciencia tiene un carácter, una metodología inquisitiva, ¿cierto? Se plantean hipótesis que después tienen que ser testeables, cuyos resultados tienen que ser reproducibles. Hay un aspecto metodológico
que es muy distinto al aspecto metodológico de las artes. Son distintas. Y hay que reconocer que tienen esa diferencia metodológica. Y no solamente con las artes. Si nosotros queremos ser un ministerio que entiende las humanidades, también la investigación en humanidades también es distinta metodológicamente. Entonces, no es solamente que seamos creativos, no, metodológicamente son muy distintas. Pero hay algo que es aún más distinto, que tiene que ver con el progreso. Con el progreso, con qué es lo que consideramos una obra acabada. Y aquí hay diferencias que son muy, muy sustanciales. Porque la ciencia tiene este carácter de progreso. Se construye sobre la teoría previa, muchas veces se desechan teorías previas, porque las nuevas tienen mayor valores predictivos. Hay una sensación de progreso. En el arte no necesariamente hay una relación de progreso entre las obras. En el arte, una obra de arte es una obra que es total. Y uno puede, por ejemplo, ya que tú hablabas de Florencia, donde se hizo, el primer convenio para el CERN, eso. Si uno compara una obra de Benvenuto Cellini que está en Florencia, una escultura, y después uno compara eso con una escultura de Anish Kapoor contemporánea, ambas son obras que son absolutas. ¿Sí? Eso es distinto en la ciencia. La ciencia tiene esta noción de progreso. Una teoría neuronal de Santiago Ramón y Cajal, sí, se construye sobre ella, pero la teoría que tenemos hoy día neuronal es muy superior en su valor predictivo. No así las obras de arte, que tienen, yo lo noté aquí, que son expresiones finales y absolutas. No tiene sentido decir cuál es más acabada, si Cellini o Anish Kapoor. No tiene sentido, una pregunta que no tiene sentido. En la ciencia sí tiene sentido. Entonces, hay una noción de progreso y por lo tanto, creatividad, un punto de unión, metodología diferente y esta noción distinta de arte y ciencia en cuanto a su producto final. ¿Son revisables? Sí. Pero es distinta el cómo las revisamos. Entonces, también entendiendo eso, creo que nos hace más fácil tratar ahora de poner sobre la mesa cómo vamos a hacer el encuentro. El encuentro tiene que reconocer que hay distintos productos, tiene que reconocer que hay distintas metodologías y obviamente parte desde el aspecto más personal que tiene que ver con la creatividad. Entonces, comprender los quehaceres es fundamental para que hagamos un aporte en arte y ciencia. Y a mí, junto con los laboratorios naturales, que me encantaría que pudiéramos ahondar mucho más, esta como concepción de qué es lo que vamos a hacer es fundamental y me podría referir un poco más cuando Silvia mencionó esta noción de desarrollo que también creo que es importante. Ahora, me lleva a un punto, bueno, confieso que esta parte del progreso nunca la había pensado, así que muchas gracias. Tenía un jefe que decía, cuando termines el día, pregúntate, ¿qué aprendiste de nuevo hoy? Y si no te nada a la mente, prende el televisor, y ya por lo menos History Channel o Animal Planet o alguna cosa de esa antes de irte a dormir. Ya esta noche no voy a tener que, bueno, con todo lo que estoy escuchando acá, ya aprendí bastante. Ok, pero lo llevo a una pregunta, me adelanté un poquito con algunas de las que tenía. El ministro mencionaba, cuando estábamos en el colegio y aprendíamos el método científico, ¿ok? Y creo que todos hicimos así y nos vimos en un colegio donde seguramente, incluso en diferentes países, aprendíamos más o menos igual el método científico. ¿Sí? Ok. ¿Tú no? Ah, yo. Bueno, no, pero déjame hacerte la pregunta en todo caso. Porque justamente mi pregunta va hacia el lado. Si lo que nos plantea el ministro, está bien, nos hace falta preguntar más, profundizar, investigar y reconocer las diferencias de cada uno de los ámbitos, eso implica también una propuesta de educación diferente. Entonces, mi pregunta va más, entonces, ¿cómo pensamos, cómo vamos a formar a los niños, las niñas, los y las jóvenes? Porque esto no es para nosotros para arriba, no, al revés, tiene que ir toda una forma de relacionarnos diferente entre cultura, artes y ciencias. Y hablando de ciencia, le pongo una pregunta asociada, niñas. ¿Cómo utilizamos esta propuesta para que, por favor, tengamos más niñas en
en STEM. Ahí estamos trabajando mucho también con el Ministerio de la Mujer, la ministra Pla, ¿no? Ya un par de años de empujando este tema de cada vez más, porque los números en general en América Latina y en Chile no se salva el número de niñas y después adolescentes que entran, de hecho al revés, en cuarto grado más o menos, un 48% de las niñas muestran un firme interés en ciencias, matemáticas, sin embargo, va cayendo para el ingreso de la universidad. ¿Qué hacemos como sociedad para desincentivar tanto a nuestras niñas y nuestras jóvenes para dejar esos temas? Así que, toda una propuesta, no lo vamos a solucionar ahora, pero por lo menos sí yo les voy apuntando cositas y las comparto después con la ministra de Educación. Sí, está bien. Mira, yo quería retomar primero a propósito de las afirmaciones de Andrés, el tema del resultado, que la obra de arte está ahí terminada, acabada, en cambio la ciencia es una frontera en constante movimiento. Y resulta que también para los artistas las obras están en constante movimiento, no terminan en ello, termina su valor, su aprecio en el observador, en la persona que ve la obra. Entonces ahí termina para ellos, no necesariamente en su taller, ¿no es cierto?, sino que afuera, en el arte público, en la calle o en el museo, o donde sea que esté. Ellos son inspiradores, son motivadores, llegan hasta un punto donde creen que han logrado su mayor expresividad, creatividad, pero es el sujeto, el observador, el que va a terminar la obra a través de su interpretación y su aprecio. Es como una invitación. Además también hay muchos artistas, y sobre todo hoy día, que están pensando que sus obras de arte, sobre todo esculturas e instalaciones, son de carácter efímero. Están trabajando con muchos materiales reciclables, yo lo vi ahora en la Bienal de Venecia, básicamente todas las instalaciones eran con materiales reciclados y que son efímeras, porque tampoco nada es eterno. Eso respecto a eso. Respecto al tema de la educación científica y el caso después de las chicas. Andrés lo mencionó recién, yo creo que uno de los espacios que existen dentro de nuestro ministerio son los CECREA. Los CECREA son centros de creatividad, que responden a ese acrónimo. Son espacios físicos que están en las 16 regiones de nuestro país. Este año inauguramos en Castro, en La Ligua, y el próximo miércoles en la tarde estoy inaugurando el CECREA de Valdivia. ¿Qué son? Son lugares abiertos a niñas y niños entre 7 y 19 años, donde van y trabajan en laboratorios en 4 áreas: arte, ciencia, tecnología y sustentabilidad. Son talleres, son laboratorios que los propios niños escogen. Tienen facilitadores o tutores, personal que está capacitado, y tienen espacios que, créanme ustedes, que son privilegiados. Yo hubiese querido que en mi colegio hubiera habido laboratorios como los que hay hoy día en los CECREA. Laboratorios de química, de artes visuales, gastronomía, de artes escénicas, de grabaciones, de música, a inteligencia artificial, etc. Es decir, los recursos con que cuentan esos espacios son extraordinarios. Y se trata de que los niños trabajen proyectos creativos. Yo pienso que es el momento que los niños, a esa edad, que tienen una mente que no distinguen entre disciplinas, su mente es interdisciplinaria aún. Arte y ciencia no son disciplinas separadas como lo van a aprender después cuando entren a la educación formal, al contrario. Y ellos entonces cogen algunos de proyectos personales, y lo importante de ahí no es tanto el final, a qué llegan, sino que el proceso de creatividad. Lo más importante no se crea, y en eso he sido muy insistente, es estimular en los niños la capacidad de asombro, la curiosidad. Y de ahí, ojalá pueda ser un impulso hacia la imaginación a la creatividad a la innovación y a la producción de algo, a la creación de algo. Un poco, no sé si es un poco, digamos, como el ecosistema que tratamos de ir siguiendo. Y ahí está abierto a niñas y a niños. Y hay muchas niñas. Yo estuve ahora en el de Castro, me llamó la atención, sobre todo en los talleres de inteligencia artificial, había muchas niñas.
¿Aumentando el número? Aumentando ¿Vemos el una número, tendencia? aumentando Ok. el número. Y ahora voy a ir a Valdivia, también quiero ver esa estadística. Hay que darle Eh, difusión, ¿no? Hay que darle mucha difusión. Además hay otro tema muy interesante que se produce en los SECREA, que también son espacios intergeneracionales. También se invitan a adultos mayores en forma voluntaria que vayan a hacer algunas actividades con los chicos. Por ejemplo, en el caso de Castro, van tejedoras, hay un proyecto que se llama La memoria de las manos, para que le enseñen a los chicos las técnicas antiguas de telar, pero de ahí también se enseñan muchas otras cosas, las propiedades de las materias primas, de las lanas, de las tinturas, o sea, química, física. Hay invernaderos en estos lugares, hay centros de grabación de música, audiovisuales, programas de televisión. La verdad es que yo quisiera una cosa. Los otros espacios, de nuevo, como mencionaba Andrés, los museos interactivos. Yo fui directora del MIM y la verdad es que voy a decir algo, una verdad tremenda. Yo aprendí más física en el MIM que en mi colegio, particular, privado, pagado. ¿Ah? Ahí aprendí. Y ahí los museos de ciencia interactiva de verdad son espacios donde convergen el diseño con la ciencia. Esos módulos interactivos, los contenidos lo dan los científicos, pero al final el ejecutor de ese módulo que llamamos interactivo es de artistas, es de diseñadores. Yo recuerdo la experiencia, por ejemplo, cuando hicimos la sala y se mueve, ¿no? Imitando, o sea, haciendo el módulo para un tsunami. Ahí trabajamos, claro, hubo un geólogo que nos ayudó con toda la información del dato duro, de la intensidad, el tamaño de las olas, la distancia, digamos, de la ola a la costa, cuánto penetró, en fin. Pero el diseñador, el artista, el creador, fue el que concibió y le dio una forma que fuera entendible, comprensible y manipulable e interactuable con los niños. Yo creo que muchas veces se pregunta estos museos si acaso son museos de arte o son museos de ciencia, porque el diseño de esos museos es crucial. Y retomo lo que decía mi colega Andrés respecto a los museos de historia natural. Efectivamente, ahí hay mucho espacio, hay mucho que hacer en esos museos para la divulgación científica, el conocimiento de cómo se fue formando Chile, conocimiento de su geología, su flora, su fauna. Tenemos, por ejemplo, el caso de botánica, el herbario más completo de Sudamérica está en nuestro museo en la Quinta Normal. Así, yo creo que faltan. Hay actividades como el de la Juventud Científica, que hoy día leí en el diario que van a hacer la feria número 43, que también son oportunidades. Pero yo estoy apostando con mucho entusiasmo y con mucha convicción en los centros de SECREA. Esperemos, hay que darle tiempo a estos chicos que van a salir de ahí, pero son enormes oportunidades, ¿no? Esa capacidad de asombro que han perdido los niños, de curiosear, de manipular, las plantas, en fin, tantas cosas. Los grillos, contaba recién, están estudiando los grillos, qué ruidos emiten, ¿no? Y lo otro, pero quiero quitarle la palabra a Andrés y otras preguntas tuyas, son nuestros campamentos. Los campamentos que estamos haciendo con los niños, entre otros aquí traigo este bolsito, por ejemplo, el campamento que hicimos en Paihuano, con ocasión del eclipse el 2 de julio pasado. Pero eso puedo hablar más rato, que ahí también juntamos niños con artistas. Muchas gracias, ministra. Usted piensa en su colegio y yo pensaba en la escuela pública en la que fui en mi ciudad, Paysandú, una ciudad de menos de 100.000 habitantes. ¿Y aprendió física? No, la parte educativa bien, o sea, la educación pública en general en Uruguay ha sido buena, pero no teníamos nada, una casona vieja, igual, o sea, la música que hice fue un triangulito, que era lo único que teníamos, ¿no? O sea, no había absolutamente nada más que educación muy formal, muy tradicional. Muy bien, entonces, ¿cuánto ha avanzado, por suerte? Y todos estos centros, y esto es una maravilla. Y mis hijos fueron al Museo Interactivo, les fascinó. Lo único que se quejaron es que había tanta gente que les costaba. Entonces dije, bueno, es un éxito. Okay. Ministro, educación, niñas. Que le queda poco tiempo. Me quedan 10. Muy breve, yo voy a ser muy breve con esto de la educación. Creo que la ministra apuntó a un punto clave al comienzo, que tiene que ver con que tanto la ciencia como el arte, y cuando hacemos investigación en general, la gracia que tiene el hacer investigación es que uno no conoce el resultado. No conocemos qué es lo que vamos a producir. Entonces lo que tenemos que hacer, tanto la ministra como yo, es construir una institucionalidad que es una administración del Estado con toda la burocracia del Estado, pero que tiene en su centro
que producir conocimiento. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo le ponemos esta tremenda capa de administración para promover que ocurra algo que no sabemos qué es lo que es? Un gran filósofo contemporáneo chileno, Juan Manuel Garrido, dice: no vivimos en ningún sentido al margen del conocimiento. Y estamos haciendo ahora institucionalidad para proteger eso. La lección, creo yo, es que tenemos que hacerlo con tremenda generosidad, porque tenemos que diseñar estructuras que permitan que esto ocurra, pero no sabemos qué es lo que tiene que ocurrir. No podemos ponerle trabas, tenemos que poner la mayor flexibilidad posible, la mayor simpleza posible, porque de otra manera nos vamos a ahogar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esa es una gran pregunta, creo yo, de cómo creamos institucionalidad en el Estado, cuyo objetivo es producir algo que no sabemos lo que es. Estamos embarcados como país en una tarea importante. Mucha generosidad, reconocimiento de esta incertidumbre. Ahora, yo estoy diciendo esto, pero cuando uno después diseña política pública, tiene que tener esto en mente. Generosidad. Lo que queremos es promover la creatividad, promover la libertad de los individuos en su capacidad creativa. En un mundo donde tenemos que trabajar con la Contraloría, tenemos que trabajar con la DIPRES, sí, pues ese es el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y lo último, que también, yo insisto en esto, que esto que estamos tratando de hacer, de arte y ciencia, es muchísimo más difícil de lo que pensamos. Porque no se trata de que el arte o el diseño pongan en valor la ciencia. Esto no se trata de eso. No se trata de que podamos hacer un gran mural en que ponga en valor la investigación científica. Esto es generación de nuevo conocimiento haciendo converger dos quehaceres distintos. Entonces, el diseño nos ayuda a poner en valor la ciencia y es fundamental. El arte nos ayuda a poner en valor la ciencia y es fundamental. Eso no es una residencia artística, en mi opinión. En el CERN o en otra residencia que hemos también empezado aquí en Chile. Esto no ocurre solamente en el extranjero. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar con Enrique, que está aquí, que dirige la Corporación Chilena de Video, y empezamos un programa de residencia de artistas en los institutos Milenio, donde artistas van y viven dentro del instituto un tiempo, pero el objetivo es producir nuevo conocimiento que sea útil tanto al arte como a la ciencia. Eso es la vinculación de arte y ciencia. No el diseño para poner en valor una... Eso también es súper importante para cómo comunicamos la ciencia. Entonces, el nuevo conocimiento que se genera entre las disciplinas creo que es muy exigente. Estamos embarcando en algo súper difícil. Entonces, eso implica que tenemos que analizar esta residencia, estas posibilidades, yo diría yo, con mucha exigencia, porque no es solamente poner en valor. Quiero terminar ahí porque en un tiempo. Niñas. No, las niñas, nosotros estamos en una campaña de que la equidad de género esté en todo lo que hacemos en el ministerio. Yo interrumpo cuando la gente dice que el hombre y la mujer, los niños y las niñas. Yo tengo 2 hombres y una hija, y mi hija me dice: papá, cuando dicen los niños yo no voy a ir. Está bien, entonces ahora digo los niños y la niña. ¿Sí? Equidad de género en todo lo que hacemos. Eso implica desde el Ministerio de Ciencia, los comités técnicos, los comités evaluadores, los concursos, que evitemos sesgos con medidas que sean concretas, con medidas que sean también de carácter regulatorio, pero también muchas medidas que sean de carácter cultural. Tenemos sesgos, todos tenemos sesgos, y tenemos que trabajar en que esos sesgos se eliminen de hombres y mujeres, y esa es una tarea que nosotros nos hemos puesto en el Ministerio. Estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer para atraer a más mujeres a ciencia. Estamos trabajando con la ministra de Educación en una educación sin sexismos, y lo hemos puesto como uno de estos ejes transversales en el Ministerio. Y lo que yo siempre digo, no es por cumplir, sino que es porque estos equipos diversos son equipos más poderosos, y ese es verdaderamente como el secreto, ¿no? Son equipos más poderosos y nos van a llevar más lejos. Muchas gracias, ministro, porque qué importante escucharlo del ministro de las Ciencias, ¿no? Porque lo decimos
muchos lo decimos, pero que sea el ministro de las Ciencias es, creo que, todavía más relevante ese mensaje, ¿no? Le leí su entrevista ayer, está muy, no, para que la lean también, está muy, muy interesante. El ministro en general tiene bajo perfil, pero ayer una página entera, entonces, ok. A ver, como se nos está acabando el tiempo, quisiera plantear algo que obviamente es muy cerca del corazón de los que trabajamos en Naciones Unidas, pero por suerte cada vez más de todos los países, porque esto fue acordado, firmado por los 195 Estados miembros de las Naciones Unidas. Me refiero a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué lo planteo? Porque, bueno, más allá de que estamos siempre buscando a ver cómo cada país puede seguir avanzando realmente con estrategias de desarrollo sostenible, en los famosos ODS y todo, pero lo quiero vincular con uno de los últimos pensamientos que nos planteó el ministro, que es generación de nuevo conocimiento. O sea, no es solamente entender, no es solamente puesta en valor o no es generación de nuevo conocimiento que nos desafía aún más como seres humanos. Y es ese tipo de conocimiento, nuevo conocimiento, el que necesitamos para transformar el mundo, que es lo que plantea la Agenda 2030, ¿verdad? Tenemos que transformar la forma en que producimos, porque la forma en que lo hacemos hoy no es sostenible. Tenemos que transformar la forma en que consumimos, ¿verdad? Porque la forma en que consumimos hoy no es sostenible. Y tenemos que transformar la forma en que nos relacionamos los seres humanos, ¿verdad? Porque la forma en que lo hacemos hoy no es inclusiva, no es incluyente. Tenemos que aprender a vernos y a tratarnos en forma diferente, ¿verdad? Entonces, en ese marco, ¿cómo podemos hacer que toda esta propuesta que implica generación de nuevo conocimiento y ese trabajo mancomunado entre arte, cultura y ciencia pueda ayudarnos a impulsar, avanzar para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Menuda pregunta, así que voluntario, ministra, ¿quiere empezar? Sí, a ver, bueno, en el tema de nuevo yo vuelvo a los secretos, no industria reiterativa, pero hay una línea, ¿no?, de sostenibilidad que trabaja con los chicos en los temas que tú recién decías, en estos tremendos desafíos de toda la humanidad, no solamente de nuestro país. Luego, en el fondar, en la línea de fondos concursables, nosotros abrimos una línea que está relacionada justamente con este tema, arte y ciencia vinculada con sostenibilidad, y ya llegaron 120 postulantes, así que también nos tiene muy entusiasmados. Luego, ahora a propósito de la COP, también el museo está, COP25, COP Chile, escuché la anoche. Copa Azul. La Copa Azul, así es, de la Copa Azul. También nuestro ministerio está articulando varias actividades, conversatorios, en fin, sobre este tema. Las esculturas también, las 3 esculturas que se van a hacer, algunas son reciclables, como el caso de una de los hongos, y las 3 esculturas que se van a colocar ahí en el Parque Los Cerrillos tienen que ver con materiales reciclados y con mensajes que tienen que ver con estos temas. En fin, la nueva área de arte y medios, también el ministerio está enfocando en lo mismo. Y como también mencionaba Andrés, el tema del 5º centenario de la travesía de Hernando Magallanes, también es una oportunidad enorme, ¿no? Yo lo que he dicho que podemos tener una mirada retrospectiva, ¿no es cierto?, que van a revisar los historiadores, los etnólogos, cómo se ha visto la historia y el trato con los pueblos originarios, pero también tenemos que tener una mirada prospectiva. ¿Cuáles son los estrechos de Magallanes que aún no surcamos? ¿Estamos preparados para esos estrechos de Magallanes? ¿Cuáles son? ¿Tenemos las herramientas, las técnicas, la capacidad humana? Yo creo que es la oportunidad para que también el país y otros, ¿no?, piensen en los estrechos de Magallanes, que son los grandes desafíos hoy día de la humanidad. Igual vamos a hablar de la globalización, se va a hablar de muchas otras cosas, pero yo creo que hay que poner el acento, por lo menos en la comisión asesora donde estamos Andrés y la que habla, estamos poniendo el acento en eso. ¿Cuáles son los estrechos de Magallanes del futuro? Y el tema de la sostenibilidad del planeta es crucial en esa línea de pensamiento. Muchas gracias, ministra. Me encantó eso. ¿Cuáles son los estrechos de Magallanes que todavía no cercamos, ¿no? Porque además, con mucha esperanza, pero con visión y hacia futuro. Ministro. Sí, esto se ha transformado de alguna manera en quizás la pregunta más importante que tenemos que hacernos como país, y ciertamente estamos comprometidos como ministerio, que es el desarrollo integral y sostenible. De nuevo, son conceptos
que los podemos decir, pero son conceptos difíciles de aterrizar, son conceptos que están muy relacionados a cambios culturales bien profundos, como mencionaste tú, de producción, de consumo, de relaciones. Pero desde el Ministerio de Ciencia lo estamos viendo con esta óptica, y es que, por fortuna, no somos un país desarrollado. Por lo tanto, tenemos un espacio que todavía caminar. Tenemos lo que le llamo yo como un delta de desarrollo, que tenemos que cubrir. Y ese espacio es un espacio de esperanza, es un activo de esperanza. Esperamos que desde la ciencia y la tecnología podamos contribuir para que ese espacio que nos queda para alcanzar el desarrollo, lo hagamos con dos, diría yo, principios fundamentales. La primera es sabiendo que eso se va a lograr de una mucho mejor manera con conocimiento. El conocimiento al centro de eso que nos falta, ¿sí? Con conocimiento vamos a poder abordar ese, voy a hacer un poco, pero ese delta, ¿sí? Ese delta que nos falta, ¿cierto? Que otros ya lo transitaron. Por eso es que quizás no nos conviene tanto compararnos con los países europeos, porque eso ya lo transitaron. Ellos están teniendo una mirada que tiene que ver con cómo remiramos el desarrollo. Nosotros no es remirar el desarrollo, es plantearnos como el futuro del desarrollo. Por lo tanto, hay lo que le llamo yo un capital de esperanza, y eso tiene que ver con conocimiento, cómo lo generamos. Y la segunda es esto que acabo de decir, que tenemos una oportunidad única, y aquí vuelvo a lo que mencionó Consuelo hace un rato, de nuestras singularidades. Nuestras singularidades que hacen posible que ese desarrollo, también por primera vez quizá, sea mirado desde el sur, desde esta tierra. Desde aquí podemos mirar ese desarrollo tomando en cuenta temas sociales, temas medioambientales, que todavía no lo hemos completado. Por lo tanto, grandes desafíos, pero también tomando en cuenta cuáles son nuestras singularidades. Yo voy a ser bien ambicioso acá, muy ambicioso, pero creo que Chile nunca había tenido la oportunidad de llegar al desarrollo, pero con un modelo propio. Es la primera vez que podemos tomar una decisión de no adoptar un modelo, de desarrollar un marco conceptual de cómo queremos desarrollarnos. Y eso es una economía sostenible e integral, pero eso es difícil, es difícil. ¿Cómo lo vamos a hacer, por ejemplo, en el tema agrícola, en el tema de bosques? ¿Cómo lo vamos a hacer con el tema del agua? ¿Cómo lo vamos a hacer con el tema de incorporar efectivamente estos polos tecnológicos a nuestra economía? Entonces son temas difíciles que requieren una profunda reflexión y un acuerdo, diría yo, para transitar con conocimiento en este espacio que nos falta, pero mi invitación es a que veamos ese espacio como un espacio de oportunidad. ¿Ah? No aceleremos con copiarlo, pero que lo podamos desarrollar abordando grandes desafíos y haciéndolo con nuestras singularidades. Muchas gracias, ministro. Yo tengo el mío. La ministra quiere para unas palabras para cerrar. A propósito de lo que dice André, yo creo que, de nuevo, aunque no quiero ser reiterativa, ¿cuál es el propósito de los SECREA? Que los niños adquieran un pensamiento propio, que adquieran seguridad en lo que piensan, en sus talentos, en lo que hacen, para que Chile tenga ciudadanos que piensen, que el país piense con una cabeza propia. Sí, en eso estamos, en la formación de una ciudadanía crítica, de una ciudadanía cultural, porque también se practica el trabajo en equipo, el respeto, en fin. Entonces, yo vuelvo a eso, es que tenemos que formar a esos niños, niñas y niños en seguridad de sus capacidades, que no sigan copiando, que no sigan adictos a lo que ya tienen de tecnología, que piensen en cosas distintas, propias, su ingenio, su imaginación. Y esa es la edad para que lo hagan, para que adquieran seguridad en esas capacidades, en esos talentos. Ese es el momento. José Massa decía, hay que trabajarle a las neuronas antes que lleguen las hormonas. ¿Ah? Y es cierto, es que es ahí. Que no sean inseguros,
que crean en sus talentos, en sus capacidades y que tengan ese refuerzo en su familia, en sus hogares, con sus profesores, con sus tutores, con lo que sea. Y yo creo muchísimo más hoy día en estos espacios de educación informal que en el aula escolar. Yo creo que estos espacios forman, más que enseñan, seguramente, pero forman, entregan herramientas, posibilidades de formarse que no están en los pizarrones, no están en los tablets, no están en los textos escolares, están en la experiencia propia de estos muchachos y muchachas con oportunidades para ser lo que pueden ser. Así que este país piense con cabeza propia, ¿ah? Y no sigamos exportando cobre e importando clavos de cobre. Muchas gracias, ministra. Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar porque ya llegamos el tiempo y si no, no me vuelven a invitar. Y es fascinante que lo inviten a uno para aprender tanto. Así que, ministro, muchísimas gracias. Ha sido una hora sumamente rica, fascinante y, por supuesto, se merecen un muy fuerte